Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según cuando nos estén o cuando estén viendo esta clase. Bienvenidos a esta clase dominical de Meditando en la Palabra. Hoy tenemos un tema bastante bueno, bastante edificador y que podemos estudiar, podemos aprender a utilizar estas herramientas para vivir más tiempo. ¿Cómo vivir más tiempo? Wow, es uno de los temas importantes, ¿no? Fíjense, eh, si vamos a ir a la área científica, los médicos nos recomiendan que comiendo más sano, los médicos nos recomiendan que comiendo más sano podamos vivir mejor o más tiempo, según su teoría. eh, con una dieta balanceada, rica en proteínas, en vegetales, nuestro cuerpo puede vivir mejor o más tiempo. También vamos al área deportiva, ¿no? En el área deportiva nos recomiendan que hagamos deporte, los acondicionamientos físicos, los entrenadores, que hagamos deporte porque nuestro cuerpo así va a poder durar más tiempo y poder conservarnos mejor, ¿no? Estéticamente. Pero también vamos al área de donde el estilo de vida, donde no durmiendo lo suficiente, donde no tomando licores o tomando sustancias que nos perjudican, podamos vivir más tiempo. Bueno, y todo esto es una acumulación de consejos, de orientación, diría, de estudios científicos que nos aconsejan que hagamos todos los procedimientos que ellos nos indican para vivir más tiempo. Ahora, ¿qué nos dice Dios de cómo vivir más tiempo? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que Dios, que es el único, que es el único que nos puede dar más tiempo para vivir, que es el único que nos puede proteger de las malas cosas para vivir más tiempo, que es el único que nos puede dirigir el camino para una vida más saludable y vivir más tiempo? ¿Qué nos dice Dios o qué nos receta Dios? Porque al final es como el doctor. Creo que lo hablé en la clase antepasada. El doctor que nos hace una receta. Y esa receta nosotros vamos al médico, vemos la receta y la hacemos. Ahora vamos a meditar en los versículos que son nuestras recetas de cómo vivir más tiempo. ¿Cómo puedo vivir más tiempo? Según lo que nos indica Dios para vivir más tiempo. Vamos a ello. Vamos a empezar con el primer y meditar el primer versículo. Hay muchísimos, pero tomé tres para meditar. Quizás haga más adelante otra clase o clase dominical sobre este tema, pero hay tres, vamos a estudiar solo tres hoy, eh, para nosotros tener una herramienta para poder utilizarla y estar totalmente convencido, totalmente seguro, más que convencido, seguro, de que vamos a vivir más tiempo sin ningún tipo de problema. Vamos con el primero. Y nos vamos a Éxodo 20:12. 20:12, donde dice, aquí muy específicamente dice, honrar a tu padre y a tu madre. Honrar a tu padre y a tu madre. Para que tus días sean alargados en la tierra Jehová, que Jehová Dios te da. Fíjense, fíjense esta, eh, esta afirmación tan clara. Él nos dice, honrar a tu padre y madre para que tus días sean alargados, o se alarguen en la tierra, aquí donde estamos. Que Jehová
tu Dios te da. Fíjense lo siguiente. Nosotros íbamos a buscar la palabra clave. La palabra clave es honrar. Esta palabra. Esta es la palabra clave. Vamos a colocarla. Vamos a colocar otro color para que se vea mejor. Aquí. Honrar. Esa es la palabra clave de este versículo. Honrar a tu padre y a tu madre. Él no está hablando aquí, honra a tu tío, honra a tu sobrino, honra a tu hijo, no. Él te dice muy claramente, honra a tu padre y a tu madre. Y es lo primero que nosotros vamos a deducir aquí. Vamos a dividirla aquí. Vamos a dividirla y vamos a borrar esta ordenación en confusión. Aquí. Vamos a ver. Okay. Ahí lo primero que vamos a ver. Honrar a tu padre y a tu madre. No está refiriéndose a otra persona. No, se está refiriendo a otra persona. Y es importante aclarar algo totalmente, diría, contundente. Este versículo es el versículo de un mandamiento. Nunca se le olvide que un mandamiento tiene totalmente, es un mandamiento, es algo mandado por Dios. No es algo de que yo quizás lo haga, quizás no lo haga, no, es un mandamiento. Es algo que tienes que hacer. Es algo que tienes que hacer. Entonces él te dice muy claro, honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? Esto que tenemos aquí. Honrar. ¿Qué es la clave? En todo lo que vemos aquí en este versículo, que meditamos en este versículo, el honrar es la clave en contexto del versículo. Sabemos el sujeto, los sujetos o los que tenemos que honrar es a mi padre y a mi madre. Sabemos lo que nos va a acontecer si hacemos esto, que acontece que los días se han alargado en la tierra, aquí. Y vemos diría el tema principal, o el sujeto principal de todo es que él dice muy claro, que Jehová, tu Dios, te da, no lo da más nadie. Aquí no los dan los médicos porque te dan una receta y te dicen, bueno, tienes que comer más sano. Aquí no te lo da un entrenador deportivo porque tienes que ir 5 veces al gimnasio. Porque cuando vemos algunas noticias y comparamos, nos damos cuenta que hay muchos deportistas que han muerto muy jóvenes. Hay muchas personas que así, teniendo una alimentación sana, han tenido cáncer y han muerto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque solo Dios te da la vida y te la quita, solo Él. Y Él nos dice honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es honrar? Bueno, aquí tengo una pequeña definición. Claramente en el diccionario lo vemos que honrar, definiendo, es mostrar respeto y consideración hacia una persona. Es honrar. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestros seres que nos dieron, nuestros seres carnales, nuestros padres carnales, no espiritual, nuestro padre espiritual es Dios. Ellos nos dieron, fueron el vínculo para nosotros estar aquí. La vida la da Dios y el vínculo fue el padre y la madre, nuestro padre y madre. Ellos nos criaron, nos educaron. Que haya problemas en cualquier sentido, no lo sé, no voy a irme más allá ni más acá. Simplemente voy a decir que aunque nosotros tengamos los mejores o los peores padres del mundo, tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque simplemente es un mandato. Más nada, es un mandato. Es un mandato de Dios. No te lo manda otra persona, sino Dios. Te lo manda un Dios. No te lo manda el médico, no te lo manda el entrenador deportivo que todos los días vas para allá. No, te lo manda Dios. Entonces, primer versículo que tenemos que ver y que tenemos que analizar y tenemos que obedecer es honrar a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Ese es el primero. Vamos a ver el segundo. El segundo que es bastante interesante y bastante edificador.
Ok, este segundo, que es vamos a estudiarlo muy, muy, muy intenso porque tiene, engloba muchas cosas, engloba muchas cosas y, y nos hace ir a hacer o a obedecer la primer versículo que hicimos, que acabo de nombrar. ¿Ok? Entonces vamos a leerlo y lo analizamos. A ver, para que tengas, perdón, para que temas a Jehová tu Dios, guardarás tus estatus, sus estatus. Dije tus, no, perdón, es sus estatus. Guardarás sus estatus y sus mandamientos, que yo te mando, que yo te mando, tú, tú y tu hijo, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, de tu vida, para que tus días sean prolongados. Wow, 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 wow. Qué versículo tan edificador, qué versículo tan contundente. Primero vamos a ver la palabra clave y meditar en las palabras claves que nos hacen reflexionar y ver qué es lo que debemos hacer para que se cumpla esto. Lo primero es tema a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. No hay otra cosa sino el temor a Jehová. Si tememos a Jehová, nosotros cumplimos, guardamos sus estatus y sus mandamientos. Si tememos a Jehová, nosotros guardamos y cumplimos su mandamiento. Entonces, el temor a Jehová es lo principio que nos da para que temas a Jehová. Para que temas a Jehová. Guardarás. ¿Y qué es guardarás? Que es aquí una palabra clave, perdón. Guardando. Guardando, hice una pequeña definición aquí. La palabra de Dios nos orienta, enseña, edifica y fortalece sus estatus y mandamientos. Debemos edificarlos en nuestra vida, haciendo presente en cada momento que Dios dirija nuestra existencia, que mediante sus mandamientos estaremos protegidos en cada camino. Guardar no es otra cosa, haciendo un pequeño resumen, sino que los estatus que estaremos estudiando también los estatus en el aula virtual. En el aula virtual también estaremos estudiando los estatus y los mandamientos. ¿Qué pasa? Que muchas personas conocen los mandamientos. Incluso hay personas que se congregan y están en una relación o van en busca de una relación con Dios y no conocen muy bien los mandamientos. Entonces tenemos que reflexionar y tenemos que reflexionar. Si yo busco a Dios, tengo que aprenderme los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos para guardarlos, para aplicarlos en nuestras vidas. Entonces eso es importante. Cumplir con los 10 mandamientos. Primero. Segundo, estudia los estatus. Eso lo tenemos en el Antiguo Testamento, muy específicamente cada estatus o cada ley que Dios nos da para nuestras vidas. Hay algunas que no vamos a entender y que vamos a divagar, decir, pero si eso es para los judíos, eso es cuando el pueblo de Israel. No, para los judíos, el pueblo de Israel, sí es cierto, bendito sea Israel, pero también para los extranjeros. ¿Y quiénes son los extranjeros? Nosotros, lo dijo Dios, lo dice Dios. Y que esos mandamientos, esos estatus, son leyes que Él colocó y que manda a que nosotros las cumplimos. Al principio hay cosas que tienen que ir eliminando. Eso lo vamos a ver en el aula cuando los invito. Voy a estar colocando el enlace del aula porque vamos a empezar unos cursos, unos estudios gratis totalmente
Aquí nosotros no pedimos ni ningún tipo de colaboración, ningún tipo de diezmo, ningún tipo de nada, sino nosotros lo que pedimos es su responsabilidad para consolidar la palabra de Dios en su vida. Ahora, si nos salimos del tema, muchas personas también van a decir que los estatus y hasta se atreven a decir que los mandamientos fueron abrogados, por llamarlo así, es decir, abrogar es eliminar o sustituir cuando llegó Jesucristo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, como yo soy convertido en Jesucristo, yo puedo hacer todo lo que yo quiera y al final de la vida yo me arrepiento, entrego mi vida a Jesucristo y ya voy al cielo. Eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Jesús mismo lo dijo muy claro. Y ha dicho en muchos pasajes lo dijo. Y hay que tener muy en cuenta todo y cada una de las palabras que Jesús dijo. Cuando dice echaron fuera demonios, predicaron en mi palabra. Predicaron, echaron fuera mis demonios, predicaron mis palabras. No lo voy a decir textualmente, porque no la tengo en la mente textualmente. Pero también dice, no los conocí, hacedores de maldad. Lo aleja. ¿Por qué? Porque si tú quieres seguir a Jesús, tienes que ser la voluntad de su Padre, de nuestro Padre, para seguir a Jesús. Y Jesús lo dijo en Mateo, ese sí lo anoté, el anterior lo anoté, pero vamos a ver, vamos a buscar un momento por acá, a ver, un minuto, porque tenemos que ver muchas cosas cuando nosotros pensamos, tenemos que estudiar la palabra, meditar en la palabra, lo que realmente Dios quiere que hagamos. Y no lo que nosotros nos convenga hacer. Muchas personas simplemente estudian la palabra para buscar los versículos que a ellos les conviene. A mí me conviene hacer esto, a mí me conviene que hacer aquello. Y no es así tan sencillo. En Mateo 5:7 Jesús nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, los estatutos, los mandamientos, o los profetas, las profecías que hacían los profetas, que hacía Daniel, que hacía, ya le digo, Isaías, no, Daniel, o Ezequiel, Ezequiel, Daniel, Jeremías, no, o sea, él no vino a abrogar ni la ley ni las profecías. No he venido, dice Jesús, para abrogar, sino para cumplir. Es cierto que Jesús, es cierto, y ahí le doy toda la razón, yo soy cristiano evangélico, pentecostal, y hay que aclararle las cosas a todos. Y hay que irnos hay que dejar el evangelio laix y volver a la antigua, o al antiguo no, diría, al evangelio que debe ser, realmente al evangelio santificado, no laix. Como le dije, oye, acepté a Cristo como mi Salvador y bueno, voy al templo un día a la semana, 7 días hago lo que yo quiera, estoy en el mundo y un día voy al templo. No es así. No tienes, no puedes estar. Es muy claro, la palabra dice, el demonio y Dios no se pueden sentar en la misma mesa. Entonces, no podemos equivocarnos pensando que simplemente yo con ir un día a la semana a la iglesia, o al templo en este caso, o simplemente acordarme de Dios cuando lo necesito. Todos los días lo necesitamos.
no cuando me pasa algo y yo voy a buscar a Dios porque lo necesito. No es así como funciona esto. No es así como funciona. ¿Y por qué no es así como funciona? Porque Dios quiere que se haga la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es simplemente seguir los estatutos y sus mandamientos. Y dice ahí que te mando tú y a tu hijo y al hijo de tus hijos. O sea, tu hijo, a ti, tu hijo, tu nieto y así. Que los mandes, todo. ¿Qué quiere decir esto? Que enseñes en tu casa a tu hijo a cómo vivir la vida según la voluntad de Dios. Todos los días. No dice, hazlo un sábado, un domingo, aplica mis mandamientos y no. Aquí dice, todos los días de tu vida. Entonces, para que esto se active y Dios alargue tus días, tenemos que cumplir los mandamientos. Tenemos que seguir los estatutos. Jesús, si es cierto, como le iba a comentar, nos da cierta, diría, entendimiento sobre algunas leyes de Dios. Y cuando lean los que están estudiando el Nuevo Testamento, van a ver que Jesús nos explica con sus enseñanzas cómo aplicar en nuestra vida las leyes. No juzgar a los demás, doy un ejemplo, no juzgar a los demás. Es una de las de los que Jesús nos refiere. Eso nos va a las leyes de Dios cuando Él nos dice muchas cosas que Jesús nos explica y nos enseña con su forma amorosa y bondadosa y misericordiosa y paciente de enseñarnos las leyes. Pero nunca en ningún momento dice, yo vine a abrogar. No, yo no vine a abrogar la ley. Yo no vine a abrogar la ley y tampoco vine a, a quitar las profecías. Vine a cumplir las profecías que se debieron cumplir y que se deben de cumplir y que los profetas dijeron que se cumpliera. Eso lo dice Jesús. Entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a estudiarnos más profundamente y aprendernos de memoria. Así como cuando nosotros estudiábamos química, que tenían, no sé, que me estén escuchando, estudiaban química y veían la tabla periódica. Y H2O, el agua, y esto y aquello, y tengo que... Y a veces, yo recuerdo, si no mal recuerdo, tenía una tablecita y la colocaban con el cuaderno, algunos la colocaban en el techo. Así debemos aprendernos los 10 mandamientos. Para que cada vez que pensemos en incumplir, nos vayamos al temor a Jehová y nos vayamos a este versículo y inmediatamente decimos no, no me voy para acá, porque ese camino me lleva, como lo dijo Jesús, al camino de la puerta ancha, donde es la perdición. Me voy por acá, porque es el camino de la puerta angosta, donde va la vida eterna. Entonces, este es el segundo mandamiento, el segundo versículo meditando en este versículo. Y el tercero es hiper importante, que resume un poquito o bastante lo que estamos hablando sobre en Proverbio, lo vemos 10:27, que dice así: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impios serán acortados. Vaya, vaya, vaya. Impios. Imagino que no tienen claro, o algunos, que es el término impios. La frase importante, o lo que tenemos, el hecho importante es el temor de Jehová. ¿Qué implica el temor a Jehová? Implica, este versículo cumple o resume lo que hemos visto, los dos que hemos visto.
El primero que hemos visto es sobre honrar a padre y madre. El segundo que es un mandamiento. El tercero que hemos visto es el obedecer las leyes y mandamientos. Y el tercero, que es el temor de Jehová. Aumentar los días. Y para tener temor a Jehová hay que cumplir los mandamientos. Hay que cumplir las leyes. Hay que hacer la voluntad de Dios. Para que se cumpla esto que nos estás diciendo. Aumentar los días. Es su palabra. Es la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay mentira. En la palabra de Dios hay firmeza. En la palabra de Dios hay pacto. Entonces, hay que cumplir algo para recibir algo. Recuerden la palabra que Jesús nos dice: buscar y hallará, tocar y se le abrirá. Hay que buscar ese temor a Jehová. El espíritu del temor a Jehová. Eso que está dentro de nosotros y que debemos tenerlo siempre presente. Ahora los impios. ¿Qué es impios? ¿Qué se refiere con los impios? Y dice que serán acortados. Vamos a ver qué será impios. Impio es que no tienen o no sienten compasión o piedad. Vaya. Es lo primero. Que no demuestran ninguna devoción religiosa o que ningún respeto de las cuestiones religiosas. No tengo respeto a Dios y blasfemo a Dios. En muchos países europeos tienen la mala costumbre, me impresionó bastante, y lo digo con firmeza, y lo digo con nombre, no tengo que esconder nada. Me impresiona mucho en España que blasfeman algunas personas que no tienen ningún respeto ni por la religión, y mucho menos por Dios. Dicen muchas palabras obscenas y colocan el santo nombre de Dios. Me quedé impresionado. Impresionado. Y eso va a ser el castigo donde se acortarán las vidas de esas personas, lamentablemente, hay que decirlo con la verdad, porque no tienen ningún respeto, no tienen ningún temor al Dios, al que los creó. Se dejan llevar por la ciencia, no, la ciencia, las leyes del hombre son más importantes que las leyes de Dios. No puede ser. No puede ser. Las leyes de Dios siempre tienen que estar presentes en cada uno de nosotros. Leyes de Dios. Entonces, bueno, no voy a... nombré ese país, pero hay muchos países que también lo hacen y peores. Y peores. Peores. Entonces, tenemos que respetar el nombre de Dios. A mí me pueden decir cualquier cosa, a otros evangelistas también le pueden decir cualquier cosa. Y nosotros no tenemos ningún problema. Que nos divulguen, que nos blasfemen, que nos digan lo que nos digan por llevar la palabra de Dios. Eso nos alegra más bien. Nos alegra. Porque es una bienaventurado, como lo dice Jesús. Es un bienaventurado porque sabemos que eso no viene de esas personas. Sabiendo que esos son espíritus que están dentro de esas personas para blasfemar en contra de Dios y en contra de las personas que llevan la palabra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es reprender a ese tipo de personas. O a los que están dentro de esas personas. No a las personas. Si ve un homosexual, ese homosexual tiene un espíritu de homosexualidad. Lo siento, lo siento. No puedo decir otra cosa. Lo siento. Pero eso es un pecado mortal que te lleva al infierno. Lo siento. Espero que hacer un programa más adelante, incluso vamos a hacer un masterclass sin ningún tipo de tabús, sin ningún tipo de
tabús. Hay cosas eh, que tenemos que tapar o decir un poco con pequeñas censuras por los canales, ejemplo YouTube o algunos canales. Pero si hacemos entender lo que estamos hablando, de hecho este video va al blog. El blog no va directamente al canal de YouTube porque bueno, he nombrado algunas cosas que posiblemente nos puedan penalizar. Y hoy en día, qué triste, y bueno, me voy del camino, no el camino del tema. Hoy en día, qué triste es ver en Facebook, en redes sociales, hablar de todo. Y no te censura. Hablar de vulgaridades, hablar de blasfemia en contra de Dios, hablar de brujería, hablar de hechicería, de satanismo, que Dios reprenda todo eso. Pero a nosotros, el Ministerio de Temor a Jehová, por simplemente poner una publicidad y decir e invitar gratis a las personas para que se inscriban, para que escuchen la palabra, que por cierto la primera jornada nos fueron como 500 personas, nos censuran y nos bloquean porque queremos llevar la palabra. Hay de aquellos canales que hacen eso, porque no tienen temor a Jehová, porque no tienen temor a Dios. Todo ese dinero, toda esa fama, toda esa fortuna, todo ese poder se queda aquí. Lo que estamos dentro somos nosotros. Y cuando salen a ellos de ese cuerpo que tienen, de eso que tienen ustedes, porque tenemos todos dentro, ¿no? Nadie somos inmortales, ahí dependerá de los altos, de la forma de vida y sobre todo si has hecho la voluntad de Dios y eres temeroso a Dios, irás a un sitio o irás a otro. La Biblia no se equivoca. La Biblia habla de un infierno. Jesús habla de un infierno. Y también habla de un cielo. Jesús habló más de un infierno advirtiéndonos a ese terrible sitio que del cielo. Pero ¿por qué preocuparnos cuando ya estemos al final de la vida? ¿Por qué no preocuparnos ahora? ¿Por qué no buscar a Dios ahora? ¿Por qué no hacer la voluntad ahora? ¿Por qué no enseñar a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a todos, cómo llevar la voluntad de Dios, cómo llevar los mandamientos y cómo llevar la vida que Dios quiere para nosotros? Hoy en día hay muchísimas cosas que están pasando y debemos estar con la armadura de Cristo siempre, protegiéndonos tanto a nosotros como a nuestra familia, pero también batallando la buena batalla contra el enemigo que está ahí, se está haciendo el que no existe, pero sí existe. Y esos demonios, y espíritus inmundos, solamente con Cristo es que podemos caminar y solamente con Él es que podemos llegar hacia Dios. Bueno, vamos a dejar la clase dominical donde nos encontramos. Esperemos que sea edificador o edifique, perdón, su alma. Y los esperamos en otra próxima oportunidad, otra próxima clase de Meditando la Palabra. Chao, chao, hasta luego a todos.